Ella aceptó firmar un contrato para desaparecer de una familia poderosa, pero el hombre que compró su silencio jamás imaginó que terminaría enamorándose de la única verdad que no podía controlar. La novela del día de hoy es, el heredero compró su silencio, pero terminó enamorándose de la verdad que intentó. Capítulo 1. El hombre que compró su silencio. La noche en que Yoon Daye aceptó vender su silencio, estaba lloviendo sobre Busan como si el cielo quisiera borrar la ciudad. No era una lluvia suave. Era una lluvia furiosa, de esas que golpean los ventanales de los hoteles caros y convierten las luces del puerto en manchas temblorosas. Desde el último piso del Hotel Aneul, Daye podía ver los barcos inmóviles, los autos avanzando lentamente por la avenida costera y el reflejo de su propio rostro en el cristal. No parecía una mujer a punto de destruir su vida. Parecía impecable. Vestido negro, labios sin temblor, cabello recogido, mirada serena. Solo sus manos la delataban. Estaban frías. Demasiado frías. Frente a ella, sobre una mesa de mármol, había un sobre grueso. Dentro, un contrato. 3 páginas. Una firma. Una cantidad de dinero tan alta que cualquier persona desesperada la habría llamado salvación. Ella la llamaba condena. Léalo otra vez, dijo el hombre sentado frente a ella. Su voz era baja, controlada, elegante. Lee Tae-ho no levantaba la voz porque no necesitaba hacerlo. Había hombres que ordenaban con gritos. Él ordenaba con silencios. Tenía 38 años, era dueño de una cadena hotelera heredada a medias y arrebatada a golpes de inteligencia, y todo en él parecía diseñado para no pedir permiso jamás. Traje oscuro. Reloj discreto. Ojos imposibles de engañar. Daye no volvió a mirar el contrato. Ya lo leí. Entonces entiende las condiciones. Entiendo que quiere comprar mi ausencia. Tae-ho apoyó 2 dedos sobre el borde del vaso de whisky, sin beber. Quiero proteger a mi familia. Daha soltó una risa pequeña. No fue alegre. Fue una herida. Los hombres como usted siempre llaman protección a lo que hacen cuando tienen miedo. Por primera vez, algo se movió en el rostro de Tae-ho. Muy poco. Pero Daye lo vio. Él se inclinó apenas hacia adelante. No me conoce lo suficiente para hablarme así. No necesito conocerlo. Basta con escuchar cómo pronuncia la palabra familia. La mirada de él se oscureció. Afuera, un trueno golpeó el cielo. El contrato decía que Yoon Daye renunciaba a presentarse públicamente como hija biológica de Lee Sang-on, fundador del grupo Aneul y padre de Lee Tae-ho. Decía que renunciaba a cualquier reclamo hereditario, mediático o legal. Decía que aceptaba una compensación única y confidencial. No decía lo más importante. Que la madre de Daye había muerto 4 meses atrás con una fotografía escondida bajo la almohada. Una fotografía vieja. Un hombre joven frente al mar. Lee Sang-on. Y detrás, escrito con tinta azul. Perdóname por no elegirlas. Daye no quería dinero al principio. Quería una tumba con el nombre correcto de su padre. Quería saber si su madre había sido amada o solamente usada. Quería mirar a esa familia rica a los ojos y preguntarles cuántas vidas habían enterrado para conservar un apellido limpio. Pero entonces llegó la enfermedad de su hermano menor. Un diagnóstico. Una cirugía urgente. Una cifra imposible. Y después, Lee Tae-ho. Con su traje oscuro. Su voz medida. Su oferta cruel. Si firmo, dijo Daye, desaparezco. Sí. Nunca digo quién soy. Sí. Nunca reclamo nada. Sí. Y usted puede seguir durmiendo tranquilo. Tae-ho la miró. No duermo tranquilo desde hace años. La frase cayó entre los dos con una honestidad inesperada. Daye no quiso sentir nada. No por él. No por el hijo legítimo.
no por el hombre que acababa de ponerle precio a su historia. «Qué triste», murmuró. «Los ricos también tienen insomnio». Taeo apretó la mandíbula. «Cuidado». «¿Con qué? ¿Con ofender al hombre que cree que puede borrar a mi madre con una transferencia?» Él se levantó. La habitación pareció tensarse con su movimiento. Daye también se levantó. No quería mirarlo desde abajo. No esa noche. No cuando todo dentro de ella ya se sentía arrodillado. Taeo caminó hacia ella despacio. No la tocó. Pero su presencia era demasiado intensa. «No estoy borrando a su madre». «No pronuncie esa palabra». «¿Madre?» Daye dio un paso hacia él. Ahora estaban cerca. Demasiado. «Mi madre vendió pescado en el mercado de Hagalchi durante 30 años con la espalda rota y las manos partidas por el frío. Murió esperando una llamada que nunca llegó. Usted no tiene derecho a ponerla en una cláusula». Los ojos de Taeo cambiaron. Por un instante, dejó de parecer un enemigo. Pareció un hombre golpeado por una verdad que no había querido imaginar. «Yo no sabía de ustedes», dijo. Daye sonrió con tristeza. Eso no lo vuelve inocente. Solo cómodo. La lluvia seguía golpeando los cristales. Taeo bajó la mirada al sobre. Su hermano necesita la cirugía antes del viernes. Daye sintió que el cuerpo se le congelaba. Ahí estaba. El golpe exacto. La razón por la que había ido. La razón por la que no podía romperle el vaso en la cara, ni salir con dignidad, ni gritar hasta que el puerto entero escuchara su apellido negado. Su hermano. Min Jae. 22 años. El único pedazo de familia que le quedaba. Daye tomó la pluma. No miró a Taeo mientras firmaba. Porque si lo miraba, iba a odiarlo. O peor. Iba a notar que él también odiaba lo que estaba haciendo. La firma salió limpia. Elegante. Como si no le estuviera partiendo la vida en dos. Taeo tomó el contrato, pero no lo guardó de inmediato. La transferencia se hará esta noche. Perfecto. Un auto la llevará al hospital. No necesito nada suyo. Su hermano sí. Daye levantó la vista. Él supo de inmediato que había ido demasiado lejos. La tensión entre ambos cambió. Ya no era solo rabia. Era algo más peligroso. Una herida abierta respirando cerca de otra. Daye tomó su bolso. Usted ganó, señor Lee. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Pero no confunda mi firma con obediencia. Taeo no respondió. Ella abrió. La voz de él la alcanzó desde atrás. Jun Daye. Era la primera vez que decía su nombre completo. No sonó como una orden. Sonó como algo que no quería dejar ir. Ella se volvió apenas. ¿Qué? Taeo sostuvo su mirada. Si necesita algo para la cirugía, llame a este número. Dejó una tarjeta sobre la mesa. Daye miró la tarjeta. Luego a él. No quiero su compasión. No es compasión. Entonces, ¿qué es? Él no contestó. Quizá porque no sabía. Quizá porque responder habría sido peligroso. Daha salió sin tomar la tarjeta. Pero en el elevador, mientras descendía 40 pisos hacia una ciudad empapada, sintió algo que la enfureció más que el contrato. Sintió que Lee Taeo no era tan fácil de odiar como debería. Y eso, de alguna manera, era imperdonable. Capítulo 2. Una deuda que respiraba demasiado cerca. La cirugía de Menye duró 6 horas. Daha pasó cada una de ellas sentada en una silla dura del pasillo, con los dedos entrelazados y los ojos fijos en una puerta blanca. No rezó. Había dejado de rezar cuando su madre murió. Solo esperó. Esperar es una forma de castigo cuando lo único que amas está detrás de una puerta que no puedes abrir.
A las 3 de la madrugada, el cirujano salió. La operación salió bien. Daye no lloró de inmediato. Primero se puso de pie. Después intentó hablar. Luego el mundo se le dobló. Una mano la sostuvo antes de caer. Firme. Cálida. Con olor a lluvia y café oscuro. Daye no necesitó mirar para saber quién era. ¿Qué hace aquí?, susurró. Lee Tae-oh estaba a su lado, con el abrigo mojado y el rostro cansado. El hospital me notificó que terminó la cirugía. No tenía derecho a estar informado. Pagué la operación. Daye se apartó de él como si su contacto quemara. Compró mi silencio. No mi gratitud. Tae-oh aceptó el golpe sin defenderse. Eso la irritó más. Ella quería que fuera cruel. Quería que la mirara con arrogancia. Quería confirmar que el odio era simple. Pero Tae-oh solo parecía agotado. No vine por gratitud, dijo. Entonces váyase. Cuando confirme que está bien. Daye soltó una risa amarga. ¿Esto también viene en el contrato? No. Entonces no finja que le importo. Tae-oh la miró en silencio. Y ese silencio fue demasiado largo. Demasiado serio. No estoy fingiendo, dijo al fin. Daye sintió una presión en el pecho. No era ternura. No podía serlo. Era cansancio, adrenalina, rabia acumulada. Eso se dijo. Eso necesitaba creer. Usted no tiene permitido importarle nada de mí, murmuró. Tae-oh bajó la voz. Lo sé. El pasillo del hospital quedó suspendido en una quietud extraña. En otra vida, Daye habría notado que él también tenía ojeras. Que no se había cambiado de ropa desde la noche anterior. Que tenía una pequeña herida en el nudillo, como si hubiera golpeado algo después de que ella se fue. Pero no quería notar nada. Porque notar era empezar a entender. Y entender era la primera traición contra el dolor. Mi hermano no debe saber quién pagó, dijo ella. No lo sabrá. Ni mi tía. Nadie. Y usted no volverá a acercarse a nosotros. Tae-oh no contestó enseguida. No puedo prometer eso. Daye lo miró con furia. ¿Perdón? Mi padre está empeorando. El nombre no dicho cayó entre ellos. Lee Sang-on. El hombre que había amado a 2 mujeres o había mentido a 2 familias. Quizá ambas. No me importa, dijo Daye. Tae-oh la estudió. Si le importa. No. Si no le importara, no habría venido a buscar respuestas antes de aceptar el dinero. Daye dio un paso hacia él. No use mi dolor para parecer inteligente. Tae-oh también se acercó. No fue intencionalmente amenazante. Fue instintivo. Como si ambos discutieran mejor cuando la distancia desaparecía. No quiero parecer nada ante usted. ¡Qué alivio! Quiero que vea a mi padre. Daye se quedó helada. Por un segundo, el sonido de las máquinas, los pasos de las enfermeras y la lluvia contra las ventanas se volvieron lejanos. No. Está en una etapa avanzada de demencia vascular. Daye no respiró. No. Hay momentos en los que recuerda. Pocos. Muy pocos. Pero cuando recuerda, pregunta por una mujer. Daye quiso caminar. No pudo. No diga su nombre. Tae-oh la miró con una gravedad que la desarmó. Pregunta por tu madre. Tu madre. No esa mujer. No la señora Yun. Tu madre. Daye sintió que una parte de ella, la más antigua, la más niña, se quebraba. Miente. No. Quiere usarme para calmar la culpa de un moribundo. Quizá. La sinceridad la golpeó. Tae-oh continuó, quizá quiero eso. Quizá también quiero saber quién fue mi padre antes de convertirse en el hombre que arruinó nuestras vidas de formas distintas. Daye lo miró.
Por primera vez, escuchó algo que no esperaba. Nuestras. No su vida. No mi vida. Nuestras vidas. No iré, dijo. Taeo asintió despacio. Está bien. ¿Eso es todo? Sí. ¿No va a amenazarme con el contrato? No. Daha entrecerró los ojos. ¿No va a decirme que le debo algo? Taeo sostuvo su mirada. Usted no me debe nada. La frase la confundió. Y la furia necesita certezas para sobrevivir. Entonces, ¿por qué vino? Taeo bajó la mirada un segundo. Cuando volvió a verla, su voz tenía algo más bajo, más humano. Porque cuando firmó, entendí que yo estaba haciendo con usted lo mismo que odié de mi padre. Daye no dijo nada. Estaba decidiendo qué parte de una familia merecía existir públicamente y cuál debía quedarse en la sombra. El silencio se volvió pesado. Ella quiso responder algo cruel. Algo que restaurara la distancia. Pero no encontró nada. Taeo se apartó primero. Su hermano despertará en unas horas. Debería descansar. Caminó hacia el elevador. Daye lo observó irse. Cada paso de él parecía una retirada medida. Pero antes de que las puertas se cerraran, ella habló. Se llamaba Yuna Erin. Taeo levantó la vista. Daye sintió que pronunciar el nombre de su madre en ese pasillo era una forma de devolverle existencia. Mi madre, dijo. Se llamaba Yuna Erin. Taeo inclinó apenas la cabeza. No como empresario. No como enemigo. Como alguien que recibe algo sagrado. Gracias por decírmelo. Las puertas se cerraron. Daye se quedó sola. Y por primera vez desde que firmó el contrato, no sintió que había vendido el nombre de su madre. Sintió que alguien, aunque fuera el hombre equivocado, acababa de escucharlo. 3 días después, Min Jae despertó. Pálido, débil, con una sonrisa pequeña y la costumbre de fingir que todo estaba bien para no preocupar a su hermana. No hagas esa cara, murmuró él. Daye, sentada junto a la cama, le acomodó la manta. ¿Qué cara? La de cuando mamá olvidaba comer y tú fingías que no estabas enojada. Daye bajó la mirada. Te pareces a ella cuando manipulas. Min Jae sonrió. Me entrenó la mejor. El silencio que siguió fue dulce y triste. Luego él preguntó, ¿cómo pagaste esto? Daye se quedó inmóvil. Conseguí ayuda. ¿De quién? De alguien que no importa. Min Jae la observó. Su hermano era joven, pero no tonto. No hiciste algo malo, ¿verdad? Daye sintió que el contrato pesaba en algún lugar invisible. Hice lo necesario. Min Jae cerró los ojos. Eso decía mamá cuando mentía para protegernos. Daye no respondió. Afuera, el cielo de Busan amanecía gris. En su bolso, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mi padre preguntó por Aerin esta mañana. Daye dejó de respirar. No contestó. Pero tampoco borró el mensaje. Capítulo 3. La casa donde nadie era inocente. La mansión estaba en una colina frente al mar, lejos del ruido turístico de Busan. No parecía una casa. Parecía una advertencia. Muros claros, jardines perfectos, ventanales enormes y una entrada donde cada piedra parecía haber sido colocada para recordarle al visitante que no pertenecía allí. Daye llegó un viernes al atardecer. No fue por Lee Taeo. Eso se repitió durante todo el camino. Fue por su madre. Por el nombre que el viejo pronunciaba en sus pocos momentos de lucidez. Por la necesidad cruel de saber si Yuna Erin había sido un amor escondido o solo una vergüenza guardada con llave. Taeo la esperaba en la entrada. No llevaba traje. Su camisa blanca tenía las mangas dobladas, y por alguna razón eso lo hacía verse menos intocable. Más peligroso también.
Porque la cercanía se vuelve más difícil de negar cuando una persona deja de parecer símbolo y empieza a parecer cuerpo. Gracias por venir, dijo. No vine por usted. Lo sé. No me haga arrepentirme. Intentaré no hacerlo. Daye pasó junto a él. Su hombro rozó apenas el brazo de Taeo. Nada importante. Nada que una persona razonable recordaría. Pero ambos se quedaron un segundo demasiado conscientes de ese roce. La casa olía a madera, medicina cara y flores recién cortadas. En la sala principal, una mujer elegante los esperaba. Lee Myung-ge. La esposa legítima. La madre de Taeo. La mujer que, durante 30 años, había vivido al lado del hombre que también había dejado una vida enterrada en el mercado de Hagalchi. Myung-ge miró a Daye como se mira una grieta en una pared perfecta. Así que tú eres la hija. No dijo ilegítima. No hizo falta. Daye inclinó levemente la cabeza. Soy la hija de Yuna Erin. La expresión de Myung-ge se tensó. El nombre hizo daño. Bien. Mi esposo está débil, dijo la mujer. No toleraré escenas. Daye sonrió apenas. Qué curioso. Yo he tolerado una vida entera construida sobre la escena que ustedes evitaron. Taeo cerró los ojos un segundo. Myung-ge alzó la barbilla. Tienes la lengua de tu madre. Daye sintió que la sangre le subía al rostro. ¿La conoció? Lo suficiente. Taeo intervino. Madre. No, dijo Daye, sin apartar los ojos de Myung-ge. Déjela hablar. La mujer guardó silencio. Por un momento, pareció que iba a decir algo cruel. Luego su mirada cambió. Cansancio. No culpa. No todavía. Pero cansancio. Tu madre no era una víctima sencilla, dijo. Amó a un hombre casado sabiendo que lo era. Daye sintió el golpe. Y su esposo amó a una mujer pobre sabiendo que tenía una esposa. Myung-ge sonrió con frialdad. Sí. Por eso no hay inocentes en esta casa. Taeo miró a su madre. Había dolor en su rostro, pero no sorpresa. Daye entendió que él ya había crecido respirando ese veneno. Llévame con él, dijo. Taeo la guió por un pasillo largo. No hablaron. Pero el silencio ya no era vacío. Estaba cargado de preguntas que ambos tenían miedo de formular. Al llegar a la habitación, Taeo se detuvo. Hay algo que debes saber. Daye lo miró. ¿Qué? A veces cree que está en 1997. El año en que su madre quedó embarazada. Daye sintió que el piso se movía. ¿Y si me confunde con ella? Taeo bajó la mirada. Puede pasar. ¿Por eso me trajo? ¿Para darle una ilusión? No. ¿Entonces para qué? Él se acercó apenas. Su voz bajó. Porque cuando murió tu madre, nadie de esta familia fue a despedirla. Y eso fue imperdonable. Daye no esperaba eso. Taeo continuó. No puedo cambiar lo que hizo mi padre. Ni lo que hizo mi madre. Ni lo que hice yo cuando te puse ese contrato enfrente. Se detuvo. Sus ojos la sostuvieron con una intensidad insoportable. Pero puedo abrir esta puerta y dejar que existas aquí, aunque sea tarde. Daye sintió que algo se le quebraba en silencio. No quería conmoverse. No con él. No allí. No diga cosas que lo hagan parecer bueno, susurró. Taeo dio una sonrisa triste. No creo serlo. Entonces no me confunda. No intento confundirte. Pero su mirada decía lo contrario. O quizá era ella. Quizá era Daye quien empezaba a confundirse por culpa de la forma en que él no se defendía, no se justificaba, no intentaba limpiarse de pecado. Un hombre peligroso no siempre es el que miente. A veces es el que empieza a decir la verdad demasiado tarde. Taeo abrió la puerta.
Lee Sang-on estaba sentado junto a la ventana, cubierto con una manta gris. Era un hombre consumido por la enfermedad, pero todavía quedaban rastros del poder que alguna vez había tenido. La mandíbula, la postura, las manos largas. Cuando Daye entró, él giró el rostro. Sus ojos nublados se abrieron. Ae-rin. Daye dejó de respirar. Taeo se tensó detrás de ella. Ae-rin, repitió el viejo, con una alegría rota. ¿Viniste? Daye sintió náuseas. Quiso decirle que no. Que Ae-rin había muerto. Que murió esperando. Que murió con los dedos fríos y una fotografía escondida porque ni siquiera al final se permitió odiarlo por completo. Pero la voz no le salió. El viejo extendió una mano. Perdóname. Daye permaneció inmóvil. La mano temblaba en el aire. Yo iba a volver, susurró Sang-on. Te lo juro. Iba a llevarte conmigo. Daha cerró los ojos. No. No quería escuchar eso. No quería que el abandono tuviera matices. Era más fácil si él había sido un monstruo completo. Pero mi padre amenazó con destruirte, continuó el viejo. Dijo que si no me casaba con Myung-ge, si no obedecía, te quitaría todo. Yo fui cobarde. Daha abrió los ojos. Las lágrimas ya estaban allí, silenciosas, humillantes. Tuvimos una hija, dijo Sang-on, perdido en su memoria. ¿Verdad? Una niña. Taeo dejó escapar un suspiro mínimo detrás de ella. Daye se acercó a la cama. Sí, dijo, con voz temblorosa. Tuvieron una hija. El viejo sonrió. ¿Cómo se llama? Daye sintió que toda su vida cabía en esa pregunta. Una hija sin padre. Una madre sin reconocimiento. Un apellido negado. Un contrato firmado. Un hombre detrás de ella respirando con culpa. Daye, respondió. Se llama Jun Daye. El viejo cerró los ojos. Repitió el nombre como si fuera una oración. Daye. Luego lloró. No de forma elegante. No con dignidad. Lloró como lloran los que llegan tarde a su propia culpa. Daye no lo abrazó. No pudo. Solo se quedó a su lado hasta que volvió a dormirse. Cuando salió de la habitación, Taeo la siguió hasta la terraza. La noche había caído sobre el mar. Daye apoyó ambas manos en la barandilla y respiró como si hubiera estado bajo el agua. Debió buscarla, dijo. Taeo se quedó a su lado. Sí. Debió elegirla. Sí. Debió elegirme. La voz se le quebró. Taeo cerró los ojos. Sí. Daye soltó una risa rota. Deje de estar de acuerdo conmigo. Haga algo que pueda odiar. Taeo la miró. ¿Eso quieres? Ella se volvió hacia él. Sí. Mentira. No. No sabía. Taeo dio un paso. Puedo ser cruel si eso te ayuda. Daye sintió su cercanía como un peligro físico. No me ayuda. Entonces dime que sí. Nada. Daye. Su nombre, sin apellido, sin distancia, le tocó algo que no debía. No me llame así. ¿Por qué? Porque suena distinto cuando usted lo dice. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Los dos se quedaron quietos. El mar golpeaba abajo, oscuro. Taeo bajó la mirada a sus labios. Fue breve. Pero no inocente. Daye sintió rabia. No contra él. Contra su propio cuerpo por entender esa mirada. No, susurró. Taeo retrocedió de inmediato. Perdón. Eso la desarmó más. Porque no intentó tocarla. No aprovechó el momento. No convirtió su vulnerabilidad en permiso. Y en ese respeto había una intimidad peligrosa. Daye se abrazó a sí misma. Esto no puede pasar. Lo sé.
Usted es hijo de la familia que negó a mi madre. Lo sé. Usted me hizo firmar ese contrato. Lo sé. Entonces no me mire como si quisiera reparar el mundo con una caricia. Tae-o la miró con una tristeza tan profunda que casi parecía amor. No quiero repararte. Su voz bajó. Quiero que dejes de estar sola con todo esto. Daye sintió una lágrima caer. No supo si era por su madre, por su padre moribundo, por su hermano, por ella misma, o por ese hombre imposible que estaba diciendo justo lo que ella más necesitaba oír. Eso es peor, dijo. ¿Por qué? Porque podría acostumbrarme. Tae-o no respondió. Y por primera vez, la distancia entre ambos no fue suficiente para salvarlos. Capítulo 4. El beso que no ocurrió. El escándalo llegó 3 días después. No por Daye. No por Tae-o. Por Myung-ge. La madre de Tae-o convocó a una reunión privada con el consejo del grupo Aneul y presentó documentos que, según ella, probaban que Yoon Ae-rin había extorsionado a Lee Sang-on durante años. Era mentira. Daye lo supo antes de verlos. Su madre había sido orgullosa hasta la necedad. Hubiera preferido pasar hambre antes que suplicar dinero a la familia Lee. Pero la mentira estaba escrita en papel membretado, firmada por abogados muertos y acompañada de transferencias antiguas que nadie podía explicar fácilmente. Para el mundo empresarial, eso bastaba. Para los periódicos, era oro. La amante secreta que cobró por callar. El posible chantaje detrás de una hija no reconocida. Crisis familiar en el grupo Aneul. Daye vio el primer titular en la cafetería del hospital. El teléfono se le cayó de las manos. Min Jae, todavía débil, dormía en la habitación. La enfermera la miró con lástima. Daye salió al pasillo antes de que alguien pudiera decirle algo amable. No necesitaba amabilidad. Necesitaba aire. Tae-o la encontró en la escalera de emergencia 20 minutos después. No preguntó cómo estaba. Fue inteligente. Ella lo habría odiado por eso. Yo no sabía, dijo él. Daha soltó una risa sin vida. Esa frase se le da muy bien a su familia. Tae-o recibió el golpe. Voy a desmentirlo. ¿Con qué? ¿Con otro comunicado elegante? ¿Con palabras cuidadosamente elegidas para no perder inversionistas? Con la verdad. Daye se volvió hacia él. ¿Cuál verdad? ¿La de su padre cobarde? ¿La de su madre humillada? ¿La mía, vendida por contrato? ¿O la suya, señor Lee? Porque su verdad cambia según el cuarto donde esté parado. Tae-o subió un escalón. No esta vez. No me prometa nada. Daye, no me llame así. La voz le salió más fuerte de lo esperado. El eco golpeó la escalera. Tae-o se quedó quieto. Daye respiraba rápido. Mi hermano acaba de sobrevivir a una cirugía y ahora todo Corea puede leer que mi madre fue una amante chantajista. Lo sé. No. Usted no sabe. Usted no sabe lo que es ver a la única persona que te amó ser arrastrada después de muerta porque una familia rica necesita conservar su cara limpia. Tae-o apretó los puños. Mi madre cruzó una línea. Su madre hizo lo que ustedes hacen. Convertir a los pobres en culpables para que los poderosos parezcan víctimas. La frase lo hirió. Esta vez, Tae-o sí reaccionó. No soy mi madre. Daye se acercó. Pero si fue mi verdugo cuando necesitó serlo. El silencio se abrió entre ellos. Tae-o bajó la mirada. Sí. Esa aceptación la dejó sin fuerza. Daye quería pelear contra un muro. Pero él insistía en sangrar. ¿Por qué no se defiende? Preguntó, casi con rabia. Tae-o levantó los ojos. Porque tienes razón. No diga eso. La tienes. No diga eso como si me estuviera dando algo. Tae-o subió otro escalón.
Ahora estaban demasiado cerca. La escalera olía a metal frío y lluvia atrapada en la ropa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó él. Daye sintió que esa pregunta no era empresarial. Era desnuda. Peligrosa. ¿Qué quería? Quería que él no existiera. Quería que existiera de otra manera. Quería que pagara. Quería que la abrazara. Quería que jamás se hubiera acercado. Quería volver a escuchar su voz diciendo que no estaba sola. Todo eso era imperdonable. Quiero que me devuelva a mi madre, susurró. Tae-oh cerró los ojos. La frase lo destruyó. No puedo. Entonces no puede darme nada. Él abrió los ojos. Puedo perderlo todo diciendo la verdad. Daye se quedó inmóvil. ¿Qué? Mi padre dejó una grabación. ¿De qué habla? Una confesión. La hizo hace años, antes de enfermar por completo. Explica lo de tu madre. Reconoce que su familia fabricó documentos para justificar pagos que en realidad eran intentos tardíos de ayudarla sin exponerse. Daye sintió que el pulso le golpeaba en los oídos. ¿Usted tenía eso? La encontré anoche en una caja fuerte. ¿Y por qué no la publicó? Tae-oh tragó saliva. Por primera vez, pareció avergonzado de verdad. Porque destruiría a mi madre. Daha retrocedió como si él la hubiera tocado mal. Claro. Daye, su madre destruyó a la mía. Lo sé. Y aún así dudó. Tae-oh no respondió. Daye asintió lentamente. Gracias. ¿Por qué? Por recordarme quién es. Intentó pasar junto a él. Tae-oh la detuvo solo con la voz. La publicaré. Ella se detuvo. No por mí, dijo él. No para que me perdones. No para que me mires distinto. La publicaré porque es verdad. Daye no se giró. Entonces hágalo. Salió de la escalera. Esa noche, Lee Tae-oh publicó la grabación. No a través de su equipo. No con frases legales suaves. Lo hizo él mismo en una conferencia transmitida en vivo. Daye lo vio desde la habitación del hospital, con Min Jae dormido a su lado. Tae-oh apareció frente a cámaras con el rostro serio y el traje oscuro de siempre, pero algo en él estaba distinto. No parecía controlar la situación. Parecía entregarse a las consecuencias. Mi padre tuvo una hija fuera de su matrimonio, dijo. Esa hija se llama Jun Daye. Su madre, Jun Ae-rin, no fue una extorsionadora. Fue una mujer abandonada por un hombre que no tuvo valor de reconocer el daño que hizo. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Tae-oh no se detuvo. Mi familia fabricó una versión conveniente para proteger su reputación. Yo participé en esa protección cuando intenté silenciar a la señorita Jun mediante un contrato. Esa decisión fue mía. Fue cobarde. Fue injusta. Y asumo públicamente la responsabilidad. Daye sintió que el aire se le iba. Menye despertó a medias. Noona, ¿qué pasa? Ella no pudo responder. En la pantalla, Tae-oh continuó, renuncio temporalmente a mi cargo como presidente ejecutivo del grupo Aneul mientras se revisan los hechos y se determina cualquier responsabilidad legal o corporativa. Un caos de voces estalló. Pero Tae-oh bajó la mirada un segundo. Luego dijo, a Jun Ae-rin, aunque ya no pueda escucharme, le pido perdón por el silencio de mi familia. Y a Jun Daye, no le pido perdón públicamente para limpiar mi imagen. Lo hago porque debí reconocer su verdad desde el primer día. Daye apagó el televisor. No porque no quisiera seguir escuchando. Porque si lo hacía, iba a llorar frente a su hermano. Min Jae la miró. Ese hombre es complicado, dijo ella. Min Jae sonrió débilmente. Los hombres complicados siempre son mala idea. Daye soltó una risa rota. Sí. Pero esa noche, cuando salió al pasillo, Tae-oh estaba allí.
No entró. No se acercó demasiado. Solo estaba de pie, con las manos en los bolsillos, como un hombre que ya no tenía nada que ofrecer salvo su presencia. ¿Estás bien?, preguntó. Daye lo miró. No. Él asintió. Yo tampoco. El silencio fue suave. Doloroso. Lo perdiste todo, dijo ella. No todo. La forma en que la miró hizo que el corazón de Daye cometiera un error. Uno grave. Uno irreversible. No me mire así, susurró. Taeo bajó la vista. Perdón. No se disculpe por todo. No sé qué más hacer contigo. La frase fue demasiado honesta. Daye caminó hacia él. Un paso. Luego otro. Taeo no se movió. Cuando estuvieron cerca, ella levantó la mano. No lo tocó. Sus dedos quedaron a pocos centímetros de su rostro. Usted me lastimó, dijo. Sí. Me defendió tarde. Sí. Me confunde. También a mí. Daye sintió que podía besarlo. Ahí. En un pasillo de hospital, después del escándalo, con el corazón hecho ruinas y la vida todavía temblando. Pero no lo hizo. Bajó la mano. Si lo beso hoy, voy a odiarme mañana. Taeo cerró los ojos. El dolor le cruzó el rostro. Entonces no lo hagas. Pero quería. Él abrió los ojos. La tensión fue insoportable. Adulta. Triste. Hermosa. Taeo respiró hondo. Yo también. Daye dio un paso atrás. No porque no lo deseara, sino porque lo deseaba demasiado. Buenas noches, Taeo. Era la primera vez que decía su nombre. Él se quedó inmóvil. Como si acabara de recibir un beso que no ocurrió. Buenas noches, Daye. Ella volvió a la habitación. Y durante toda la noche, ninguno de los dos pudo dormir. Capítulo 5. La mujer que eligió quedarse. El grupo Aneul cayó en una tormenta pública durante semanas. Investigaciones. Renuncias. Reuniones de emergencia. La prensa acampada frente a hoteles y oficinas. Lee Myung-ge desapareció de los eventos públicos. Lee Sang-on murió una madrugada de domingo, sin cámaras, sin discursos, con una fotografía vieja de Yoon Ae-rin guardada dentro de un libro que nadie sabía que conservaba. Daye no fue al funeral. Tampoco lloró cuando recibió la noticia. Lloró 2 días después, en el mercado de Hagalchi, frente al puesto donde su madre había trabajado casi toda su vida. El puesto seguía cerrado. Una lona azul cubría el letrero oxidado. Daye se sentó en un banco cercano, rodeada de olor a mar, hielo, pescado fresco y voces de comerciantes que comenzaban el día. Allí sí lloró. No por el padre que no tuvo. Por la madre que esperó demasiado. Por la niña que imaginó demasiadas veces cómo sería ser elegida. Por la mujer adulta que ahora tenía la verdad, pero no sabía qué hacer con ella. Taeo llegó cuando el sol empezaba a levantarse. No preguntó cómo la encontró. Daye tampoco preguntó. Él llevaba un abrigo oscuro y una pequeña bolsa de papel. Se sentó a su lado dejando una distancia respetuosa. Tu hermano me dijo que podrías estar aquí. Daye limpió sus lágrimas sin vergüenza. Traidor. Dijo que si venía, no hablara demasiado. Por fin alguien inteligente. Taeo le ofreció la bolsa. Pan dulce. De una panadería cercana. Daye lo miró. ¿Trajo pan a un duelo emocional? No sabía qué traer. Ella soltó una risa pequeña. La primera risa sin filo entre ellos. Taeo pareció guardarla en silencio. Mi padre murió, dijo él. Lo sé. No vine a pedirte que sientas algo por eso. Bien. Vine a decirte que dejó una carta para ti. Daye se tensó. No quiero leerla.
Taeo asintió. No tienes que hacerlo. ¿La tiene usted? Sí. Quémela. Él la miró. ¿Está segura? Daha observó el puesto de su madre. El lugar donde Aerrin había reído, trabajado, envejecido, escondido una tristeza que jamás quiso convertir en herencia. No, admitió. Pero quiero estarlo. Taeo no dijo nada. A veces el amor empieza en eso, no llenar el silencio de otra persona con respuestas propias. Pasaron varios minutos. El mercado despertaba alrededor de ellos. Daha tomó un pan de la bolsa. Está bueno. Me alegra. No significa que te perdoné. Lo sé. Ni que confío en ti. Lo sé. Ni que esto sea fácil. Taeo la miró. Nada contigo ha sido fácil. Daya alzó una ceja. Él casi sonrió. Eso no sonó como quería. Sonó sincero. Entonces sí sonó como quería. La calma duró poco. Daya bajó la mirada al pan. ¿Qué va a pasar contigo? El consejo aceptó mi renuncia definitiva. Ella levantó la vista. ¿Definitiva? Sí. ¿Perdiste la empresa? Perdí un cargo. Era tu vida. Taeo miró hacia el mar. No. Era el lugar donde me escondía de mi vida. Daye sintió que esa frase se quedaba entre ambos. ¿Y ahora? No lo sé. La respuesta la sorprendió. Lee Taeo, el hombre que siempre parecía tener cada movimiento calculado, no lo sabía. Y por primera vez, eso lo hacía parecer libre. Mi madre se irá a Suiza por un tiempo, dijo él. No sé si volveremos a hablar como antes. ¿Te duele? Sí. Daye no sintió satisfacción. Antes habría querido verlo perderlo todo. Ahora solo veía a un hombre pagando tarde una deuda que no había comenzado con él, pero que sí había decidido heredar. Lo siento, dijo. Taeo la miró. No tienes que sentirlo. Lo sé. Pero lo siento. El viento movió el cabello de Daha. Taeo la observó con una ternura que ya no intentó esconder. Voy a irme de Busan un tiempo. Ella sintió el golpe antes de procesarlo. ¿A dónde? Jeju. Un hotel pequeño, lejos del grupo. Necesitan a alguien que lo administre mientras deciden si venderlo. Suena tranquilo. Eso espero. ¿Está huyendo? Taeo guardó silencio. Luego respondió, antes habría dicho que no. Ahora creo que estoy aprendiendo la diferencia entre huir y tomar distancia para no destruir lo que todavía puede sanar. Daha apretó los dedos sobre la bolsa de pan. Qué adulto de tu parte. Estoy probando cosas nuevas. Ella sonrió, pero le dolió. ¿Cuándo te vas? Mañana. La palabra cayó con una suavidad cruel. Mañana. Tan pronto. Tan definitivo. Daye miró hacia el puesto cerrado. Tal vez sea mejor. Tal vez. Pero ninguno sonó convencido. Taeo sacó un sobre de su abrigo. No se lo dio de inmediato. La carta. Daye no la tomó. Dijiste que no tenía que leerla. Y no tienes que hacerlo. Pero quieres que la conserve. Quiero que la decisión sea tuya. No de mi padre. No de mi familia. No mía. Daye lo miró. Después de todo, eso era lo único que ella había querido desde el principio. Elegir. Tomó el sobre. Sus dedos rozaron los de Taeo. Esta vez, ninguno fingió no sentirlo. La despedida en el mercado fue simple. Demasiado simple para algo que dolía tanto. Taeo se levantó. Cuida a Minjae. Siempre. Cuídate tú también. Daye sostuvo el sobre contra su pecho. Eso intento. Taeo asintió. Dio unos pasos. Se detuvo. Volvió a mirarla.
Por un instante, Daye pensó que iba a regresar, que iba a besarla, que iba a romper esa distancia insoportable que ambos habían construido con tanta dificultad. Pero Tae-oh solo dijo: «Gracias por no dejar que mi peor versión fuera la última que conocieras». Daye no pudo responder. Él se fue. Y aquella vez, ella no lo detuvo. 3 meses después, Daye abrió un pequeño local junto al mercado. No vendía pescado. Vendía té, café y comidas sencillas para los trabajadores que llegaban antes del amanecer. Le puso el nombre de su madre, Ae-rim. Men-ye diseñó el letrero desde su cama de recuperación. Decía que era temporalmente diseñador gráfico porque estar enfermo le había dado una personalidad artística insoportable. Daye volvió a reír. Volvió a dormir. Volvió a respirar sin sentir que todo lo que amaba podía ser arrebatado por un apellido poderoso. La carta de Lee Sang-on permaneció cerrada durante semanas en un cajón. Hasta una noche de lluvia. Daye la abrió sola. No esperaba perdón. No quería justificaciones. La carta era breve. Daye. No tengo derecho a llamarte hija, aunque lo seas. Amé a tu madre, pero la amé cobardemente. Eso no es amor suficiente. Ella merecía a un hombre que caminara a su lado bajo la luz, no a uno que la visitara en secreto y luego la dejara sola con las consecuencias. Si algún día lees esto, no quiero pedirte que me perdones. Quiero pedirte que no heredes mi miedo. Tu madre fue la parte más valiente de mi vida. Tú eres la verdad que no tuve valor de sostener. Lee Sang-on. Daye lloró. Luego dobló la carta. No lo perdonó por completo. Pero dejó de cargar la pregunta que había perseguido a su madre. Si la amó. No lo suficiente. Y a veces esa era la respuesta más triste. Una semana después, llegó una postal desde Jeju. No tenía grandes declaraciones. Solo una fotografía del mar y una frase escrita con letra firme. Hoy llovió. Pensé en el mercado. Pensé en ti. No espero respuesta. Daye leyó la postal 3 veces. No respondió. Pero la guardó. Después llegó otra. Aprendí a preparar café sin quemarlo. Casi. Min-jae estaría decepcionado. Otra. Hay días en que no sé quién soy sin el apellido delante. Supongo que eso también es una forma de empezar. Otra. Vi una pareja discutir en el lobby. Ella tenía razón. Él tardó demasiado en entenderlo. Me resultó familiar. Daye comenzó a esperar las postales. No con desesperación. Con una calma nueva. Hasta que una mañana, en pleno invierno, Tae-oh apareció en la puerta del local Ae-rim. No llevaba traje. No llevaba guardaespaldas. No llevaba flores exageradas. Solo un abrigo gris, una bufanda sencilla y el mismo rostro serio de siempre, aunque sus ojos parecían más tranquilos. Daye estaba detrás de la barra. Al verlo, se quedó inmóvil. Men-ye, sentado en una mesa revisando cuentas, sonrió como si hubiera estado esperando una escena final. Voy a comprar arroz, dijo. Hay arroz, respondió Daye sin apartar la mirada de Tae-oh. Voy a comprar más arroz. Min-jae salió demasiado rápido. El silencio que dejó fue inmenso. Tae-oh se acercó a la barra. Hola. Daye sintió que esa palabra le abría una puerta dentro del pecho. Hola. El café de aquí es famoso. Mentira. Min-jae me dijo que dijera eso. Cobarde. Estoy mejorando, pero no tanto. Daye quiso no sonreír. Fracasó. Tae-oh la miró como si esa sonrisa fuera un lugar al que había tardado meses en volver. No vine a pedir nada, dijo. Siempre empiezas así. Porque contigo aprendí que pedir demasiado pronto puede parecer una invasión. Ella bajó la mirada. ¿Cuánto tiempo te quedas en Busan? No lo sé.
¿Sigues en Jeju? Sí. Pero el hotel ya no se vende. ¿Lo compraste? No exactamente. Lo convertimos en cooperativa con empleados antiguos. Yo solo administro y aprendo a no mandar como dictador emocional. Daye soltó una risa. Eso sí suena difícil para ti. Mucho. El silencio volvió. Pero ya no dolía igual. Taeo sacó algo del bolsillo. Una tarjeta. La puso sobre la barra. Daye la miró. Era la misma tarjeta que él le había ofrecido aquella primera noche en el hotel. La que ella no tomó. La encontré en mi escritorio antes de irme, dijo él. Me recordó al hombre que era cuando pensé que podía resolver una vida con dinero y distancia. Daye la tomó. ¿Y por qué me la das? Para que la tires tú. Ella lo miró. Durante un segundo, volvió a ver todo. El hotel. La lluvia. El contrato. El hospital. La mansión. El beso que no ocurrió. Las postales. Su madre. El nombre recuperado. Daha rompió la tarjeta en 2. Luego en 4. La dejó caer en el bote de basura bajo la barra. Listo. Taeo respiró como si algo antiguo saliera de su pecho. Gracias. No significa que todo esté arreglado. Lo sé. No significa que no me acuerde. Lo sé. No significa que puedas entrar en mi vida como si nada. No quiero entrar como si nada. Taeo la miró. Quiero entrar como alguien que sabe lo que costó abrir la puerta. Daye sintió que los ojos le ardían. Él no se acercó más. No la presionó. Solo esperó. Otra vez. Eso fue lo que la hizo salir de detrás de la barra. Caminó hasta quedar frente a él. Te extrañé, dijo. La confesión fue sencilla. Pero a Teo le cambió el rostro entero. Como si hubiera recibido algo que no creía merecer. Yo también. No me gustan los hombres que mandan postales tristes. Puedo mandar postales ridículas. Tampoco abuses. Él sonrió. Una sonrisa pequeña. Real. Daye levantó la mano y acomodó apenas el borde de su bufanda. El gesto fue mínimo. Pero los dos supieron lo que significaba. Permiso. Cercanía. Un comienzo. Taeo bajó la voz. ¿Puedo abrazarte? Daha cerró los ojos un segundo. Cuánto había cambiado todo para que esa pregunta fuera más íntima que un beso. Sí. Él la abrazó despacio. Sin poseer. Sin urgencia. Sin convertirla en refugio. Daye apoyó la frente contra su pecho y sintió el latido de Taeo bajo el abrigo. No era una solución. No borraba el pasado. No devolvía a su madre. No convertía el dolor en cuento de hadas. Pero era cálido. Era verdadero. Y por primera vez, no sentía que amar a alguien significara traicionarse. Afuera, Busan seguía mojada por la lluvia. El mercado gritaba vida. El mar respiraba cerca. Y en un pequeño local llamado Herren, una mujer que había vendido su silencio recuperó su voz. No para perdonar todo. No para olvidar. Sino para elegir, por fin, qué hacer con su propio corazón. Cuando Menye volvió con una bolsa de arroz innecesaria, los encontró separados, pero sonriendo. ¡Qué decepción!, dijo. Esperaba más drama. Daye le lanzó un paño. Taeo bajó la cabeza para ocultar la risa. Y en ese instante sencillo, sin cámaras, sin apellidos, sin contratos, Daye entendió que algunas historias de amor no empiezan con un beso. Empiezan cuando alguien que pudo comprar tu silencio aprende a escuchar tu verdad. Y se queda.